cinemática de la partícula. Hoy vamos a seguir con movimiento en 2 o 3 dimensiones en general. Vamos a hablar de movimiento de aceleración constante en una de las coordenadas del sistema. Y vamos a ver un ejemplo muy típico que es conocido como proyectiles de corto alcance, movimiento parabólico, movimiento en 2 o 3 dimensiones, aceleración constante y proyectiles de corto alcance. Ya mencionamos que las magnitudes vectoriales, cuando los fenómenos son en 2 o 3 dimensiones, presentan 3 componentes. La posición, 3 coordenadas x, y y z. El vector de posición, 3 componentes, x en y, más y en j, más z en k. Y así las demás magnitudes que son vectoriales, velocidad, aceleración, etc. Y si el movimiento es de aceleración constante, las expresiones que vimos para movimiento de aceleración constante en una sola dirección, pues serán expresiones vectoriales, como esta. R, vector de posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. Pero vemos que las magnitudes vectoriales, en la notación vectorial, pues la mantenemos. Eso significa que una expresión vectorial tiene 3 componentes. Es decir, el vector de posición R tiene componentes X, Y y Z. X, Y y Z. Y si el movimiento es de aceleración constante en todas las direcciones, el movimiento se da en una dirección general, las expresiones de movimiento de aceleración constante para cada una de las componentes del vector de posición son válidas. Ven, aquí ya no aparece la notación vectorial porque son componentes escalares, ¿verdad? Pero son componentes de un vector. En la mayoría de los casos, el movimiento de aceleración constante es en una sola dirección, o a lo sumo 2. Pero suele también ocurrir que se representa en 3 dimensiones. Entonces aquí esta es una de las expresiones para el movimiento de aceleración constante que conocimos en el movimiento rectilíneo en una sola dirección. Otra expresión que conocimos fue velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Tenemos las magnitudes que son vectores con la notación vectorial. Esa ecuación vectorial también tiene 3 componentes. Componente X, componente Y y componente Z. Es decir, el movimiento puede ser de aceleración constante en las 3 dimensiones. Velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z. O sea, las expresiones vectoriales son tres componentes.
De igual manera, se valdrán aquellas como la que conocemos de rapidez al cuadrado igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Será válida para las componentes en X, componentes en Y y componentes en Z. Aunque aquí las expresiones de rapidez, velocidad al cuadrado vectorial no existen, ¿verdad? Ahí son magnitudes entonces. Rapidez al cuadrado igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ahí son escalares. Pero ya mencionábamos antes que la bondad de las magnitudes vectoriales es que podemos aplicar el principio de superposición. Es decir, cualquier movimiento que en general es en 3 dimensiones, podemos estudiarlo como 3 movimientos independientes, donde tenemos aceleraciones constantes a su X, a su Y y a su Z, si los movimientos son de aceleración constante. Pero en general, las aceleraciones pueden ser funciones del tiempo. Y así mismo las velocidades y las posiciones pueden ser funciones del tiempo. Y se tratarán también igual como 3 movimientos independientes. Un movimiento en la dirección X, un movimiento en la dirección Y y un movimiento en la dirección Z. Y al final vamos a hacer la suma vectorial de las componentes, tanto de las posiciones, de las desplazamientos, de las velocidades, de las aceleraciones. Y la suma vectorial va a integrar los tres movimientos que hemos analizado independientes entre sí. Un ejemplo, este también ha sido sacado del libro de Sears. Dice, un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad es horizontal, con magnitud de 9 metros por segundo. Obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad de la motocicleta después de 0.50 segundos de haber sido lanzada desde el risco, de haberse lanzado desde el risco. Más o menos eso, un diagrama que más o menos representa la situación. Justo en el risco, colocamos el origen, justo en el risco donde es, donde la motocicleta deja la superficie. Velocidad inicial es horizontal, 9 metros por segundo. .50 segundos después, digamos que esa es la posición de la motocicleta, donde tiene una velocidad horizontal igual a la inicial, porque no hay aceleración horizontal, pero tiene una velocidad vertical debido a la aceleración gravitacional. Y describe la trayectoria, es parabólica, una parábola. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la posición? O sea, la coordenada X, la coordenada Y, en ese momento, 0.50 segundos después de alcanzar el risco. ¿Cuál es la posición? La distancia desde el risco
que sería la magnitud de ese vector de posición. Y la velocidad, o sea, la velocidad horizontal y la velocidad vertical que podemos encontrar con las ecuaciones que ya vimos. Bueno, el movimiento en X, para esos ejes, el movimiento en X es de velocidad constante. Aceleración es 0. Aceleración en X, 0. Aceleración en Y, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Aceleración gravitacional. Adoptando la convención de signos para los vectores horizontales a la derecha positivos, verticales hacia arriba positivos. La velocidad inicial en X, 9 metros por segundo, y la velocidad inicial en Y, 0. Velocidad inicial en Y, 0. Entonces vamos a encontrar las coordenadas del vector de posición X y Y. Primero, entonces en t igual a 0.50 segundos, X y velocidad en X, que es igual a la velocidad inicial en X en cualquier instante. Para el movimiento horizontal, la velocidad en X es la misma en todo momento, igual a la velocidad inicial en X, que es de 9 metros por segundo. Por 0.50, el tiempo transcurrido, la coordenada X de la trayectoria, de ese punto de la trayectoria a los 0.50 segundos es 4.5 metros por segundo. Coordenada en X. Movimiento de velocidad constante, aceleración 0. La coordenada Y es como si fuera un movimiento solo de caída. Solo de caída. Caída libre. De aceleración constante. La coordenada Y es un medio de aceleración en Y por t al cuadrado, porque la velocidad inicial en Y es 0. Y estamos considerando que parte del origen del cuerpo. Un medio, aceleración en Y menos 9.8, t igual a 0.50 al cuadrado. Eso está dando menos 1.2 metros. Menos 1.2 metros. Por debajo. ¿Por qué se toma la gravedad como negativa? ¿Perdón? ¿Por qué toma la gravedad como negativa? Por la convención de signos que podemos adoptar al inicio. Ya mencioné, vamos a adoptar la convención tradicional de signos. Vectores horizontales positivos hacia la derecha. Vectores verticales positivos hacia arriba. Eso significa que un vector vertical hacia abajo es negativo. Eso yo lo decido. Yo decido adoptar esa convención. Pero la puedo cambiar. Pero en este momento conviene. Conviene porque la posición está abajo del origen. En ese instante. Yo la convención la tomo a mi conveniencia. Habrá otros momentos en que yo puedo decir, no, los vectores hacia abajo son positivos. Pero eso va a depender de qué es lo que yo quiero. Entonces, tenemos las coordenadas del vector de posición, X y Y. Ven que lo hemos hecho como dos movimientos separados. El movimiento horizontal
y el movimiento vertical como una caída libre. Entonces me dicen cuál es la distancia desde el risco a donde se encuentra en ese instante. Pues la magnitud de ese vector, ¿verdad? La distancia. La distancia es la magnitud de ese vector. Que ya sabemos que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. 4.7 metros. 4.7 metros. Ahora voy a hallar las componentes de la velocidad horizontal y vertical. La componente en X, dijimos en cualquier instante, es la misma, por ser un movimiento de velocidad constante, 9 metros por segundo. La velocidad en Y, como la velocidad inicial en Y es 0, nada más es velocidad en Y, aceleración por tiempo. Aceleración en Y menos 9.8 por 0.50 menos 4.9 metros por segundo. La velocidad en Y también es hacia abajo, como vimos en el diagrama que hicimos de la situación real. Entonces, puedo escribir la velocidad, pude haber hecho lo mismo con el vector de posición, puedo escribir velocidad igual a 9i menos 4.9j en componentes rectangulares con vectores unitarios. Bx y By son componentes rectangulares, escalares, ¿verdad? Que pueden tener, que tienen signo. Y con el i y el j las hago componentes vectoriales. Esta es una notación. Metros por segundo podría ir en los dos términos, pero puedo escribirlo con un paréntesis afuera, cuando se trata de vectores. Bueno, con esa notación vectorial, ahí tengo la magnitud y tengo la dirección del vector de velocidad. Ya sabemos cómo encontrarlo. La magnitud es 10.2 metros por segundo y el ángulo es menos 29 con respecto del eje X. Menos 29 grados respecto del eje X. Entonces, este ejemplo se parece al que hicimos en la clase anterior. Solo que el de la clase anterior, el movimiento en X también era acelerado. Y el movimiento en Y también era acelerado. Pero ambos movimientos eran de aceleración constante. Si recuerdan la clase anterior, hicimos un ejemplo de movimiento en dos dimensiones. Este es un ejemplo típico, el de ahora, donde un movimiento es de aceleración cero, de velocidad constante, y el otro es acelerado. Tal como encontramos en lo que se llama proyectiles de corto alcance o lanzamiento de proyectiles, de movimiento parabólico, se conoce por diferentes nombres. Pero proyectiles de corto alcance se les llama porque cuando lanzamos una piedra o un balón, lo pateamos desde el piso, lanzamos una piedra, una pelota de béisbol, pateamos una pelota de béisbol, etcétera. Hay múltiples ejemplos. Pero ahí, ejemplos cotidianos. Ahí pues se desprecia la fricción con el aire, la curvatura de la Tierra, la rotación de la Tierra, son despreciables. Ya cuando los proyectiles son de mayor alcance, hay que tomar en cuenta la fricción del material, del proyectil con el aire, la rotación de la Tierra. Pero ese no es nuestro
nuestro objetivo. Entonces el movimiento es en dos dimensiones. El movimiento es en dos dimensiones. Vamos a analizar, igual que en el ejemplo anterior, el movimiento de proyectiles de corto alcance o movimiento parabólico, como le llaman algunos. Separando el movimiento horizontal del movimiento vertical. El movimiento horizontal es uno con aceleración cero, de velocidad constante, y el movimiento vertical es de aceleración constante. Es un movimiento de caída libre. Ya sea que el cuerpo va para arriba o va para abajo, si solo existe la influencia de la aceleración gravitacional, se llama caída libre. Entonces es parecido al ejemplo que acabamos de ver, solo que hoy vamos a considerar que la partícula es disparada con un ángulo. En el ejemplo que acabamos de ver, iniciábamos aquí, ¿verdad? En el punto más alto de la trayectoria de este disparo. Decíamos, el motociclista se dio aquí del risco. Solo teníamos la mitad de la parábola. Hoy tenemos la parábola completa. Entonces, ¿cuáles son las características de este movimiento? La velocidad inicial tiene dos componentes. Tiene la componente en X, tiene la componente en Y. Esta es la magnitud de la velocidad inicial de sub 0. Y θ sub 0 es el ángulo de disparo. θ sub 0 es el ángulo de disparo. El movimiento horizontal es un movimiento de aceleración cero. Eso significa que la velocidad horizontal es la misma en todos los puntos de la trayectoria. Igual a la velocidad inicial. Velocidad inicial en X. Velocidad en X en este punto, velocidad inicial en X. Velocidad en X en el punto más alto de la trayectoria, velocidad inicial en X. Después, cuando va bajando, velocidad horizontal, velocidad inicial en X. Digamos que en este punto impactó el suelo, digamos de que fue lanzada desde el piso, acá, un balón de fútbol, lanzado desde el piso, y aquí impactó de nuevo, impactó en el piso, una velocidad horizontal, velocidad inicial en X, la misma velocidad en todo el trayecto, movimiento horizontal. Y el movimiento vertical, cuando es hacia arriba, la aceleración va frenando el cuerpo. Aquí la velocidad vertical se hizo cero. Aquí va disminuyendo, la velocidad vertical va disminuyendo. B1, B2Y, C, B3Y. Aquí se invirtió la dirección de la velocidad por la aceleración de la gravedad. Está aumentando la velocidad hacia abajo. Y aquí en el punto de impacto, la velocidad y el ángulo, la velocidad y el ángulo son iguales al punto de partida. La velocidad, la magnitud y el ángulo. Es decir, los componentes de la velocidad, las magnitudes son iguales aquí, pero la velocidad vertical de dirección opuesta. Esas son, digamos, todas las características que vamos a tener ahí. La velocidad inicial en X es sub 0 coseno de θ sub 0. Velocidad inicial en Y
B sub 0, seno de teta sub 0. O sea, las componentes de B sub 0 en X y en Y. Y hay algunos parámetros allí de alguna importancia. Entre ellos tenemos la altura máxima y la distancia horizontal desde el punto de disparo al impacto, si fue desde el piso, se le llama alcance. A eso se le llama alcance. Otra propiedad que podemos ver es que a la misma altura, las magnitudes de la velocidad son iguales, pero las componentes en Y son de dimensiones opuestas, a la misma altura. La velocidad en X es la misma en todo el movimiento. Entonces aquí son dos, el análisis es de dos movimientos independientes, igual que el ejemplo que vimos al inicio. Movimiento horizontal de aceleración cero, movimiento vertical es una caída libre, solo que aquí es subida y caída. Subida y caída, el movimiento horizontal, vertical, perdón. El análisis de esto es separar los movimientos. Entonces, analizando el movimiento horizontal, que es de velocidad constante, la velocidad inicial es B sub 0 coseno de teta sub 0. El desplazamiento es X igual a la velocidad inicial por el tiempo, como vimos en el ejemplo anterior. Velocidad inicial B sub 0 coseno de teta sub 0 por el tiempo. Y la velocidad siempre es la misma, B sub 0 coseno de teta sub 0. Eso es todo para el movimiento horizontal. Para el movimiento vertical es subida y caída. La aceleración es menos g, constante. Velocidad inicial, B sub 0, seno de teta sub 0. La posición, y igual a y sub 0, suponemos que es 0, ¿verdad? Más B sub 0, seno de teta sub 0 por t. Eso es velocidad inicial por tiempo. Menos un medio de g por t cuadrado. No sé por qué pinta tanto la gente, sobre todo aquí, en un congestionamiento, no sé por qué pitan, nadie, no pasa nada porque estén pitando. Bueno, parte de la psicosis que anda la gente en la calle. Bueno, ya se comparto lo que dicen ahí ustedes. Posición vertical, y igual y sub 0 por velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. La expresión para el movimiento de aceleración constante. Y la velocidad inicial, menos g por t. Velocidad igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Pero recordemos que dijimos que la aceleración es menos g, posterior hacia abajo. Eso es el análisis del movimiento vertical. Tenemos posición, velocidad y aceleración. Ahora vamos a combinar. Bueno, tenemos la magnitud de la posición desde el origen.
la magnitud de la velocidad en cualquier instante, y la dirección de la velocidad en cualquier instante, como cualquier vector en dos dimensiones. Ahora vamos a combinar ambos movimientos. Si nosotros despejamos el tiempo de la ecuación que dice x igual a velocidad inicial por tiempo, en el análisis del movimiento horizontal, x igual a velocidad inicial por el tiempo, porque la velocidad en x siempre es igual a la inicial. Si despejamos el tiempo de ahí y lo sustituimos en la otra que dice el movimiento vertical y igual a y sub 0 más velocidad inicial en y por el tiempo menos 1 medio de g por t cuadrado. Si despejamos t en la primera y lo metemos en esa segunda, obtenemos y en función de x. Suponiendo pues que x sub 0 y y sub 0 son 0, que parte del origen. Obtenemos y en función de x, que es la ecuación de la trayectoria. La ecuación de esa parábola abierta hacia abajo es y es igual a tangente de teta sub 0 por x menos g sobre 2b sub 0 cuadrado coseno de teta sub 0 al cuadrado por x cuadrado. Entonces es una ecuación cuadrática que es la ecuación de esa parábola. Esa es la ecuación de la trayectoria. Eso lo pueden ustedes demostrar como ejercicio. Despejar t de x igual a velocidad inicial por t y sustituirlo en y igual a velocidad inicial por, bueno, x igual a velocidad inicial por coseno de teta sub 0 por t. Despejar t de ahí y sustituirlo en y igual a velocidad inicial en y b sub 0, seno de teta sub 0 por t menos 1 medio de g por t cuadrado. Y vamos a llegar a eso, a álgebra. Y otros parámetros importantes que tenemos son el alcance, x máximo, del origen a el punto donde alcanza nuevamente la misma nivel del origen. Aquí tenemos que hacer varias cosas. Encontrar el tiempo total de vuelo. Eso lo podemos hacer encontrando el tiempo en que alcanza la altura máxima, lo multiplicamos por 2 y luego eso lo multiplicamos por la velocidad inicial por el coseno de teta sub 0 y obtenemos que el alcance, la posición máxima en x, es b sub 0 cuadrado seno de 2 teta sub 0 sobre g. B sub 0 cuadrado seno de 2 teta sub 0 sobre g. Aquí faltan varios pasos, pero eso, bueno, ustedes lo pueden ver en su libro, lo pueden hacer ustedes mismos, hacer esa deducción, como les digo, encontrar el tiempo total de vuelo, que sería 2 veces el tiempo de subida. Y el tiempo de subida lo podemos hallar haciendo la velocidad vertical igual a 0. Bueno, otra característica importante es que cuando el ángulo de disparo es de 45 grados, tenemos el alcance máximo. Cuando es de 45 grados. De ahí cualquier otro ángulo, menos de 45, mayor de 45, el proyectil alcanza una distancia horizontal menor que esta.
Aquí si el ángulo es 45, aquí tenemos seno de 90. Entonces el alcance máximo es B sub 0 cuadrado sobre G. B sub 0 cuadrado sobre G para 45 grados. Alcance máximo. Y la altura máxima, que la podemos encontrar haciendo que la velocidad vertical sea 0 en el punto más alto. Ahí la velocidad vertical es 0 y cambia después a velocidad negativa por la aceleración. Es B sub 0, seno de θ sub 0 cuadrado sobre 2G. Esto es la altura máxima, que nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba, verticalmente, la altura máxima alcanzada es velocidad inicial, vertical, velocidad inicial al cuadrado entre 2G. Velocidad inicial al cuadrado entre 2G. Eso se vio en caída libre. Y aquí el alcance es el alcance máximo, B sub 0 cuadrado sobre 2G. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2G. Y altura máxima, velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial vertical al cuadrado sobre 2G. Entonces esos son parámetros de importancia que todas esas expresiones ya están demostradas. Y bastaría con aprenderla o ver cómo se deduce. Vamos a pasar a un ejemplo de un proyectil de corto alcance. Dice que se arroja una pelota del suelo al aire. Un balón de fútbol, le damos un puntapié y lo lanzamos. Cuando alcanza una altura de 9.1 metros, se observa que su velocidad es 7.6 en I más 6.1 J metros por segundo. Este también ha sido tomado de CIEX. Ve la velocidad cuando alcanza una altura de 9.1 metros. 7.6 I más 6.1 J. Esas son las componentes de la velocidad a 9 metros de altura después de haber lanzado el balón. X es positivo hacia la derecha, X es positivo hacia la derecha y Y es positivo hacia arriba. Esa es la convención. ¿Qué altura máxima alcanzará? ¿Qué altura máxima alcanzará? Eso ya tenemos ahí la ecuación, velocidad inicial vertical al cuadrado entre 2G. Eso ya lo podemos aprender. Ya. Si lo aprendemos y lo hacemos un par de veces, nunca se nos olvida. ¿Cuál es la distancia horizontal total cubierta por la pelota? Ese es el alcance. Velocidad inicial al cuadrado. Yo digo que se las aprendan y yo no me acuerdo. Velocidad inicial al cuadrado por seno de 2θ sobre G. Alcance. ¿Qué velocidad tendrá la pelota? Momento de dirección en el momento de caer al suelo. Bueno, tenemos la velocidad cuando lleva 9.1 metros de altura. Con esa velocidad podemos encontrar la velocidad inicial vertical y la velocidad inicial horizontal. Es la misma siempre, de 7.6. Entonces la velocidad inicial vertical la podemos encontrar con esta velocidad cuando tiene 9 metros de altura. Y allá cuando impacta el piso es esa misma velocidad, solo que hacia abajo. Ya estuvo resuelto. Ya estuvo resuelto. Bueno, fácil. Ahora hay que escribirlo.
escribir todo eso que ya resolvimos. En la mente lo resolvimos. Entonces tenemos que Y es 9.1 metros. Allí a esa altura nos dan una velocidad, que es velocidad horizontal 7.6 metros por segundo, velocidad vertical 6.1 metros por segundo. A esa altura, cuando después de patear el balón, cuando llegó a 9.1 metros, se midieron las velocidades. No sé cómo, pero se midieron. Horizontal y vertical. Sabemos que la aceleración horizontal es 0 y que la aceleración vertical es menos 9.8. Entonces la pregunta son la altura máxima, el alcance y la velocidad de impacto. Bueno, vamos a hallar la velocidad inicial vertical, porque la necesitamos para hallar la altura máxima. Con la velocidad inicial. De esa expresión para el análisis del movimiento vertical, velocidad en y al cuadrado igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2g por y menos y sub 0. Este es el desplazamiento. Esta expresión es una expresión para el movimiento de aceleración constante, que la podemos usar aquí. Y g es negativa porque es hacia abajo. Aquí es una componente escalar, pero es negativa porque es hacia abajo. Dijimos, el eje vertical es positivo hacia arriba. Entonces, de aquí vamos a despejar velocidad inicial en y. ¿Qué es lo que andamos buscando? La velocidad inicial en y. Como que dije, lancemos hacia arriba el balón. Con esa velocidad inicial en y hallamos la altura máxima. Velocidad inicial en y al cuadrado entre 2g. Entonces encontramos que la velocidad inicial en y cuadrado es 216 metros cuadrados, segundos cuadrados, y la velocidad inicial en y es 14.7 metros por segundo. Entonces la altura máxima es velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2g. La velocidad inicial en y es 14.7 entre 2g, eso da 11 metros. La altura máxima que alcanzó el balón fue 11 metros. Bueno, hoy vamos a hallar el alcance. ¿Qué necesitamos ahí? La velocidad inicial. Entonces tenemos la velocidad inicial en y tenemos la velocidad inicial en x, que es la misma que tiene cuando lleva a una altura de 9 metros, de 9.1 metros. O sea que la velocidad inicial en x es 7.6, es un dato del ejercicio. La velocidad en x es la misma en toda la trayectoria. Entonces la velocidad inicial en x es 7.6. Y la velocidad inicial en y es la que acabamos de encontrar, 14.7. La magnitud, la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. La velocidad inicial es 16.5 metros por segundo. 16.5 metros por segundo. Y el ángulo de lanzamiento es tangente a la menos 1 de b sub y entre b sub x. El ángulo de lanzamiento. B sub y inicial entre b sub x inicial. Eso da 62.7 grados. El ángulo. ¿Por qué el ángulo? Bueno, necesitamos el ángulo porque el alcance es velocidad inicial cuadrado seno de 2 veces el ángulo de tiro entre g.
Velocidad inicial 16.5. Ángulo de tiro 62.7 por 2, 125.4, entre 9.8. El alcance es 22.6 metros. Entonces yo lancé el balón y alcanzó el piso a los 22.6 metros y subió 11 metros. Altura máxima. Ahora me preguntan las componentes de la velocidad al impactar piso. Bueno, la velocidad horizontal con la que impacta el piso es la misma en todo el movimiento horizontal. 7.6 m. Y la velocidad vertical es la misma que la velocidad inicial vertical. Encontré antes de 14.7. Entonces la puedo escribir así. Velocidad igual a 7.6 i menos 14.7 j. Vean aquí que cuando encontré la velocidad inicial, la magnitud, puse también que es igual a v. Esta es la v de impacto. La v de impacto, la magnitud, es igual a la velocidad inicial, la velocidad de disparo. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia entre la velocidad vectorial de disparo y la de impacto? Es la componente vertical únicamente. Que acá es positiva, 14.7, la que encontré, velocidad inicial de disparo, 14.7. Positiva la de disparo y la de impacto es negativa. Por eso aquí puse v igual a v sub 0. Esta v es la velocidad de impacto, igual a la velocidad de disparo. La magnitud de ambas velocidades, de disparo y de impacto, son iguales. La componente X es igual, positiva, pero la componente Y, la de disparo, es hacia arriba y la de impacto hacia abajo, es la diferencia. Y allí ya tenemos, bueno, para la velocidad la magnitud es la misma y la dirección va a dar un ángulo igual a este, pero negativo con respecto al eje X positivo. ¿Verdad? Todo lo que dijimos acá. Todo lo que dijimos acá. Este ángulo θ sub c y este ángulo θ sub c son iguales. Ahí solamente el signo por la referencia. Y respecto al eje X, el ángulo es positivo, y aquí respecto del eje X positivo, el ángulo es negativo. Pero en números, los ángulos son iguales. θ sub 0 y θ sub 0. La velocidad, ya la que llamamos v, o más v, es igual a v sub 0. Igual a esta. La magnitud. La componente horizontal aquí son las mismas. La vertical son iguales, pero direcciones opuestas. La altura máxima, vayamos como si lanzáramos el balón verticalmente hacia arriba. Velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2p. El alcance, bueno, ahí está la ecuación. Pero el alcance, ¿cómo lo hallamos? Podemos hallar el tiempo
para alcanzar la altura máxima. Lo multiplicamos por 2 y ese es el tiempo de vuelo, se le llama, el tiempo de vuelo del proyectil. Y encontramos la distancia X recorrida para el movimiento de velocidad constante.